Muy buenas amigos y amigas del Jacobino, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo editorial, aunque en este caso queremos proponeros un formato un poco distinto y hacer una contestación a algunas de las lindezas que nos han dedicado por redes sociales en forma de insultos, vituperios de todo tipo, incluso amenazas. Bueno, nosotros no solemos tomarnos muy a pecho ninguna de estas cuestiones, estamos ya acostumbrados, pero al hilo y es un poco paradójico y bastante irracional de una crítica fuerte al Islam tras el intento de asesinato a Salman Rushdie, y por no quedarnos solo con el horripilante y dramático acontecimiento, fuimos a analizar ciertas complicidades que durante años, incluso décadas, ha exhibido determinada izquierda identitaria, supuestamente antirracista, presuntamente antioccidentalista, antiimperialista, aunque contradictoriamente antiimperialista, como explicaremos también, con las religiones y en particular con una religión, con el Islam y con el islamismo como doctrina política, que vieron ahí determinados retazos antiimperialistas cuando, bueno, obviamente los fundamentalismos religiosos, y en este caso fundamentalismo religioso, que funde desde el minuto cero ley política con ley religiosa y niega el ABC de la separación entre ley política y ley religiosa y fundamentación religiosa de la comunidad política, todo gira en torno a esa fundamentación religiosa, pues ver ninguna alianza de emancipación o continuidad del proyecto socialista, pues es un rasgo notable de la deriva reaccionaria de la izquierda o de esa izquierda, y eso es lo que intentábamos criticar. Y curiosamente nos encontramos una serie de salvajes de diferente pelaje insultándonos, diciéndonos que somos unos tibios, que qué mierda y qué basura eso del laicismo. Y bueno, yo creo que convendría analizar alguna cosa y reafirmarnos en nuestras posiciones. Para empezar, el jacobino, en primer lugar, defiende lo que le da la gana, eso es indudable, y seguirá haciéndolo. Esto como cláusula preventiva, ¿no? Y el jacobino está abierto a modificar, a cambiar, a reflexionar, a escrutar, pero desde luego no a estar al servicio de quienes quieren combatir determinadas derivas identitarias o determinados fundamentalismos identitarios con otros. Y no somos tontos y obviamente sabemos lo que hay detrás. Lo mismo que en algunos planteamientos antinacionalistas hay una pulsión también nacionalista, pues en determinados planteamientos identitarios hay una pulsión identitaria. Bueno, pues nosotros creemos que el antiidentitarismo no puede pivotar en torno al filtro de la ciudadanía. Claro, toda la ciudadanía, a mucha gente le parece una cosa soft, una cosa light. Pues no, en una nación política las leyes desbordan cualquier fe, cualquier apego identitario que, por supuesto, con base en la libertad de cultos, de creencias, de opinión, por supuesto que sí, se respeta. Ahora bien, se respeta mientras que no impugne las leyes políticas. Las religiones no son códigos de conducta privada. Decía alguna vez Ovejero que no estamos hablando como los seguidores de Star Trek o gente que se viste de una manera o sigue una serie de códigos de conducta que les afectan a ellos y sus acciones o esos códigos de conducta les afecta a ellos. No, la religión tiene por definición, y ahora hablamos del Islam para que nadie piense que estamos ecualizando y que somos unos tibios, y por algo se caracteriza el jacobino es por sumergirse y tomar partido en todos los temas, aunque tenga un coste, y este tema tiene narices que nos ha y recriminen tibieza cuando tiene un coste, vamos, de riesgo físico, incluso para nosotros decir las cosas que decimos, ¿no? Entonces es verdaderamente grotesco que gente bajo el anonimato diga, no, es que sois tibios. Bueno, pues oiga, hágalo usted de su nombre y apellidos y ya pues lo vemos. Las religiones todas, y es así, tienen una vocación erga omnes, para todos, para determinar la vida pública, obviamente para determinar la vida pública, no son códigos de conducta de frikis, de 3 o 4 frikis que afectan a un determinado nicho. No es eso. Es una búsqueda de vocación pública. Y la ciudad, la polis, la comunidad política, la nación política, no puede estar determinada por ningún credo privado. Nosotros hemos reivindicado el laicismo no solo religioso, sino identitario. Llama la atención que en un país tan cantonalista como este, a alguno le moleste el laicismo identitario, no sé qué quieren, cómo quieren combatir
los nacionalismos fragmentarios, los cantonalismos, los identitarismos que están planteando la privatización de las leyes comunes, la quiebra de la ley común, a través de fueros particulares, de privilegios que traen causa de la historia, como si en la historia no hubiera otro tipo de leyes, como si la historia fuera, en todo caso, fuente de derechos y no fuera compleja, contradictoria, disruptiva. Las leyes comunes, esa es la base, la codificación, lo decía el otro día magistralmente nuestro compañero Jorge Polo, la codificación, la ley común frente a la ley particular, frente a la ley privada, frente a la ley estamental, frente a la justicia estamental, frente a las instituciones previas a la nación cívica. No, una tibieza, una tibieza, una posición política definida. Lo que pasa es que a alguno le molesta que el jacobino no haya nacido para hacer de Corifeo otra cosa. Y nosotros no vamos a ser corifeos de la universalidad de la cruz. Y lo voy a explicar el por qué. Lo hemos explicado ya 1000 veces, ¿no? Y quien quiera ser cooperador necesario de un integrismo religioso de otro tipo, que explique cuál. No. Todas las religiones determinan o tienen una vocación de determinar la vida en común y las leyes políticas. Y las leyes políticas tienen que desbordar, y así desbordan cuestiones culturales. Por eso hay españoles musulmanes que se obligan a los habitantes de Ceuta y Melilla. Por eso es tan español el devoto de la Semana Santa como el ateo que no siente un solo gramo de apego a la Semana Santa. ¿Significa eso que no haya una tradición cultural católica en España? No, obviamente no. Ahora bien, la tradición cultural católica no da privilegio alguno a efectos políticos en cuanto a la gradación de la ciudadanía. Es decir, no admitimos gradaciones tribales, religiosas, identitarias, parroquiales, cantonales de la ciudadanía. Eso es tibio, eso no le gusta a alguno, eso es masón, eso es... ¿Qué es eso? ¿Qué es? O sea, ¿qué fantasma, qué paranoia hay detrás? Eso es una posición política republicana, radicalmente republicana, que es la nuestra y que, por supuesto, se puede no compartir. ¿Cómo no? Pero es la nuestra. Esa es la del jacobino. La de la izquierda socialista y republicana, socialista y laicista, que representa el jacobino. Una corriente política muy definida, muy concreta, muy armada, teórica y práctica. Desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico. El Islam, citaba el otro día en el artículo a Taslima Nasrin, escritora, ensayista, de origen también musulmán, atea, defensora de los derechos humanos, de un proceso de laicización radical del Islam. Sociedades políticas que están basadas en la Sharia, en la ley islámica. Pero esto no hay que hacerlo desde un punto de vista de mirar por encima del hombro a nadie, no. Aquí hay que poner la luz para empezar por una mera cuestión de justicia en las víctimas principales, que somos todos, por supuesto. Cuando se atenta contra 192 personas, contra 200, contra 300, cuando hay atentados constantemente, somos todos de ese fundamentalismo islámico. Por cierto, quien vea todavía alguna simpatía, alguna empatía antiimperialista, que sepa que muchas de las intervenciones militares, obviamente, son las que abrieron las puertas, como están ahí los hechos y la historia, a el desembarco de corrientes integristas, wahabistas, profundamente fundamentalistas y versiones especialmente horripilantes del Islam, siendo el Islam en sí incompatible con una democracia republicana. Y además al Islam le importa un carajo una democracia republicana. Esta señora lo decía con claridad, lo dice nuestra Mimun Hamido, nuestra Nasser Yadi, y digo nuestra en el sentido cariñoso, de admiración y de reconocimiento. Por cierto, algunos de estos que insultan y amenazan a jacobinos están también insultando y denigrando a la trayectoria de estas personas, lo cual, bueno, habla de la catadura moral y de la condición verdaderamente impresentable de algunos, ¿no? Que en un vídeo de 2 minutos, citando a personas que son
heroínas cívicas, porque son personas que nos han explicado cómo en sociedades occidentales, a los que tanto les gusta hablar de Occidente, se los recuerdo, se está produciendo ya esa privatización de las leyes comunes, ya el proceso de que decaigan las instituciones. Y por cierto, nosotros tenemos instituciones donde supuestamente hay ministerios de igualdad y ministerios que deben tutelar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país españoles. Y hay ciudadanas que son de origen musulmán, que por cierto, no por nuestra tradición cultural, católica, son menos españoles, ni un gramo menos de españoles, tengan la sangre de lo que tengan, porque la españolidad no es una cuestión biológica, no es una cuestión de las tradiciones, de las costumbres. Es que como tenemos más tradiciones, costumbres, bueno, un musulmán será menos español. Pues no, no es menos español, es igual, exactamente igual de español. Exactamente. Y hay españolas desamparadas por esas instituciones, sometidas a esos patriarcados de coerción, a esa violencia, a esa persecución, a ese riesgo para sus vidas. Entonces, nosotros criticamos sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de titubeo, cualquier filtro identitario, lo llevamos haciendo, lo hacemos en la cuestión nacional, lo hacemos en la cuestión religiosa, pero no nos vamos a poner del lado de aquellos que no sé qué, con qué sueñan. Que obviamente hoy el Islam tiene un papel geopolítico y un río geopolítico, que tiene una vocación política y geopolítica, que es una gradación de riesgo muchísimo mayor que los rescoldos de determinados integrismos de otras religiones. Pues obviamente, señores, así nos posicionamos, obviamente, frente a esa religión, alertando de que criticar los fundamentalismos y ese integrismo religioso no es una fobia a nadie, precisamente es una defensa de personas musulmanas que quieren ser ateas, que quieren ser libres, que tienen que tener derecho a opinar, a retar, a reírse, a disentir, a pensar, a criticar, a blasfemar, a retar, a pensar lo que les dé la gana, no a estar sometidos a ningún dogma de fe, ni a ningún imperativo o prohibición de representar gráficamente al profeta porque lo dice el texto sagrado. El texto sagrado importa un carajo políticamente. Y eso no significa que queramos ir barriendo las fiestas populares. Queremos que las leyes y las instituciones sean comunes y laicas para todos. Y no queremos a nadie bajo palio, ni queremos que la civilización cristiana tiene que ser la garantía. ¿Cuál? ¿Cuál? La Europa blanca cristiana, porque eso es una sandez, pero eso está ya en la historia del reemplazo, en esas magufadas neofascistas, incluso se puede decir, de grupos ultras. Bueno, que serán minoritarios, esperemos. No sé cuánto tiempo van a seguir siendo minoritarios, porque ahí están cada vez más anormales en redes sociales diciendo chorradas, el reemplazo, la Europa blanca, la degradación de la raza, la raza, de verdad, pero obviamente el jacobino considera que todo eso es una basura, pero es que el jacobino no hay proyecto más antirracialista que el universalismo republicano, que el socialismo, que el entronque entre la ilustración y el marxismo. Oiga, es que ese es nuestro proyecto político, es que cualquier gramo de racialismo nos da asco, hay que barrerlo, detritus, basurero de la historia. Basurero de la historia. No hay nada más perverso que eso. Luego, no, frente al luteranismo, frente al protestantismo, porque ya me conozco también algunas manifestaciones del integrismo, de ese integrismo religioso católico. Bueno, pues sí, efectivamente, el protestantismo, por ejemplo, tiene una vocación política, estamos viéndolo en Iberoamérica, profundamente reaccionaria, penetrando ya en estratos sociales bajos, Bolsonaro en Brasil y otras manifestaciones, profundamente reaccionario. Y también tiene una vocación de determinación política, aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, claro que sí, determinar con el dogma religioso la ley de Dios, la configuración de la vida, la configuración de la vida, la relación con la muerte, las leyes políticas tienen que estar basadas en determinado dogma religioso. Claro que también hay una vocación política, claro que no tendrá la virulencia ni el peligro geopolítico que tiene el Islam, por supuesto, pero también lo tiene el evangelismo de determinadas corrientes eminentemente reaccionarias del evangelismo, pero es que el catolicismo, que supuestamente se ha laicizado, nosotros también creemos que de la escuela pública, aquellos que dicen, bueno, la libertad educativa de los padres para determinar, no, creemos que es el Estado el que tiene que determinar los planes educativos, una instrucción republicana,
Igualitaria, laica, sí, también que valore la capacidad, la transmisión de conocimientos, no el pedagogismo güero, por supuesto que sí, que es otra forma de privatizar la educación, como hemos dicho muchas veces, pero que no enseñe catequesis, que la escuela pública no es el lugar para enseñar catequesis, la catequesis la enseña usted fuera, por mucha tradición, eso no significa que vayamos a perseguir al devoto de Semana Santa, no se digan sandeces, pero la educación pública laica y pública, no privatizada, ni por las parroquias de unas religiones, ni por las religiones New Age, ni por la presunta religión laica nacionalista, por el dogma tribal del cantonalismo, del que hay de lo mío. Institución republicana, en el sentido material del republicanismo. A ver si nos vamos enterando. Y quien crea que frente al islamismo, frente al wahabismo, aquiescencia crítica con el imperio y seguir dando golpes de Estado o iniciando guerras contra el derecho internacional para abrir precisamente en Oriente Medio o en el norte de África las puertas a ese integrismo religioso, pues que revise lo que ha ocurrido y el papel que tiene Estados Unidos detrás, precisamente detrás, con la aquiescencia de determinados países europeos y de determinados grupos supuestamente patriotas y soberanistas, lo conocemos muy bien en España, pero que están en ese atlantismo acrítico y en esos resabios imperialistas y que están precisamente allanando el camino a todos esos fundamentalismos religiosos. Así que a ver si nos caemos del guindo de los progresistas bien pensantes, estos que ven que, bueno, frente al universalismo, frente a considerar que las instituciones y garantías desde las que yo disfruto en mi Estado de Derecho, con mi imperio de la ley, con mis tribunales de justicia, con mis leyes comunes, sin matrimonios de conveniencia, sin sharia, sin lapidación, sin aberraciones, sin persecuciones, sin crímenes de honor. Claro, las instituciones y las garantías para mí, pero para los otros no. Bueno, pues ese presunto antirracismo es racista, ese antiuniversalismo es racista, ese antilaicismo es racista. Y como digo, el jacobino lo hace desde el republicanismo laicista, no desde echar de menos lo que históricamente anteayer en España tuvimos ese engrudo nacional católico, que estuvo hasta ayer. Ahí, ¿no? Algunos dirán, hombre, el catolicismo frente al protestantismo, ojo, el catolicismo. Pues el catolicismo, hoy algunos partidos que reivindican la nación, la patria, la soberanía, y que son herederos de esa tradición católica, están defendiendo ideas económicas solicistas, individualistas, del fundamentalismo de mercado y utilizan sus órganos de propaganda para meternos ideas más próximas al objetivismo de Ayn Rand o la escuela austríaca de Rothbard, el sálvese quien pueda, el darwinismo social puro y duro, y menos próximas a la doctrina social de la Iglesia, que a veces recuerdo yo la doctrina social de la Iglesia en la cadena de televisión de la Iglesia Católica, frente a la obsesión con el Dios libre mercado de todos sus organismos. Así que menos a geografías tampoco, a que en países de tradición católica está mucho más claro que no nos hemos comido y tragado el fundamentalismo de mercado, porque algunos están, y por cierto lo digo por los corifeos de Vox, presuntamente no liberales, que dicen que solo queda Vox. Pues solo queda Vox un carajo. Vox es un partido de supuestamente la soberanía de boquilla, que plantea liberalizar el suelo, políticas económicas a favor de la libre circulación de capitales, de los paraísos fiscales de facto, en contra de toda armonización fiscal, que no le he oído media crítica a la configuración del euro, que agita la soberanía como un espantajo reaccionario y que está muy preocupada con la obsesión del comunismo, que por cierto no lo veo, o de un supuesto globalismo terrible, en vez de criticar las virulentas manifestaciones de un capitalismo financiarizado que tiene mucho que ver con una ideología liberal, fundamentalista de mercado. Nosotros no queremos que haya que elegir entre el protestantismo individualista del afán bulímico de lucro o de determinados comportamientos que lo hemos visto en Países Bajos, por ejemplo, la pandemia, casi eugenésicos, hablando de los ancianos de una manera que a mí me produce aberración. No hay que elegir ni entre eso, ni entre el evangelismo de Bolsonaro, ni entre la tradición supuestamente católica del país para determinar las leyes políticas y decir que, bueno, hay que estratificar la ciudadanía de alguna manera porque no va a ser igual de ciudadano uno que sea de aquí de verdad, de aquí, que tenga sangre de aquí, como uno que viene de fuera. Pues sí,
con las leyes que nos demos todos y que deliberemos y participemos entre todos, uno que viene de fuera tendrá que cumplir imperativamente los deberes de ciudadanía que aquí se impongan, por supuesto, que no son la Sharia, que no son la imposición de ninguna ley religiosa, pero tendrá también que tener los derechos y las garantías de ciudadanía que uno de aquí, de allá. La nación política es universalista, tiene esa vocación universalista y racionalista. La nación política no está basada en identidades. La identidad admite grados, cada uno que configure su identidad o su identidad múltiple, la cambie, la configure, la desarrolle como le salga de las narices, por no decir otra cosa. Pero no se determina la religión, el credo, el profeta, el dogma, la cruz. Así que para salvarnos del Islam no vamos a estar ni con Meloni, ni con los reaccionarios, ni con los nostálgicos de Franco bajo palio o de leyes políticas determinadas por un integrismo religioso de otro corte. Aún así, no ecualizamos nada ni nos ponemos de perfil y decimos que el Islam es incompatible con una democracia republicana, con la libertad de expresión, que hay que defender el derecho a la blasfemia, la libertad de expresión, la libertad de crítica. Por supuesto, a que Charlie Hebdo siga tocando las narices como le dé la gana, faltaría más. Y en todo caso, los límites a los derechos fundamentales, cuando entren en colisión con otros derechos fundamentales, los determinan los tribunales de justicia de los estados de derecho, que serán una tontería y una cosa meliflua que no nos gusta los estados de derecho, aquellos que queremos una república social, camino a una república socialista y profundamente laica. Sí, pero mejor un estado de garantías y de derecho común, que no un estado de derechos privados religiosos donde sean tribunales religiosos o eclesiásticos los que de alguna manera digan que esta mujer es culpable porque fue adúltera. Por favor, qué espanto, qué horror. Pues está ocurriendo ante la inacción de nuestros propios estados con la abdicación de nuestros propios estados. Por cierto, frente a ese está ocurriendo, no se va a solucionar nada con el minarquismo, con esos patriotas minarquistas del libre mercado, del anarcocapitalismo, supuestamente de tradición muy católica, pero que se han tragado hasta el fondo esas ideas del individualismo extremo, del darwinismo social más brutal, más sociópata. Bueno, son muy patriotas, muy respetuosos de la tradición española, católica, pero están hoy en el sálvese quien pueda radical. Pues no. Ante las inacciones del Estado no hay que pedir órdenes espontáneos, autorregulaciones o ir tirando con la magia del individuo o que sobreviva más fuerte. Hay que pedir instituciones funcionales que aparezcan, no estados delgaditos raquíticos, sino estados que funcionen, con contrapesos, por supuesto, con controles, con instituciones que sean controladas, con leyes que desemboquen de la deliberación colectiva, eso es el republicanismo, pero con estados fuertes, funcionales, que intervengan y que amparen y garanticen los derechos de todos, musulmanes, negros, blancos, gays, heterosexuales, mujeres, hombres, de todos absolutamente, Pensemos una cosa o pensemos otra, o seamos ateos, o seamos radicalmente ateos. Eso queremos nosotros, un Estado laico. ¿Que el laicismo ha tenido problemas? Por supuesto. Y el aconfesionalismo español cantonal, que no garantiza ni las leyes comunes en todo el territorio nacional, también ha tenido problemas. Y cuidado, por cierto, también, porque si nos ponemos ahí a ver el origen del cantonalismo, también voy a recordar yo el origen y la relación de los nacionalismos con las sacristías de la Iglesia Católica. Incluso nos podemos hablar de ETA. No del protestantismo, sino de la Iglesia Católica. Iglesia Católica. Entonces, bueno, podemos hablar del nacionalismo vasco, podemos hablar del PNV, podemos hablar del carlismo no derrotado, o sí derrotado, pero curiosamente con unos influencia ultraactiva, curiosamente determinante en la política desde hace muchísimo tiempo. Pues claro, todo eso también podríamos hablar. O del caso de sociedades como Holanda, con sus efluvios multiculturales. Podríamos también hablar del multiculturalismo en sociedades de corte protestante, hablando de guetos multiculturales de exclusión. ¿Eso ha funcionado? Pues no, tampoco ha funcionado. Que aquí no hablamos de alquimia ni de magia. Claro que hay problemas, pero para la convivencia, para el desarrollo de la identidad libre de cada uno,
garantías de ciudadanía y ciudadanos todos en una sociedad política. En el caso de Holanda me viene el caso de Ayaan Hirsi Ali, que militó, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata holandés, y cómo toda esta gente había comparado con toda esta izquierda bien pensante progresista, que era maravilloso el gueto multicultural y el vivir aparte. Pues frente al vivir aparte, yo defiendo el laicismo, y frente a aquellos que quieren combatir un identitarismo horrible y ultramontano con otro de perfil, o un nacionalismo con otro nacionalismo, leyes comunes iguales para todos, una república funcional y activa que garantice los derechos de todos. Esa es nuestra propuesta, sin melifluo ni un gramo de posicionamiento melifluo ni tibio. Consistente, creo que coherente y creo que explicada con suficiente claridad. Y esa es la posición que vamos a seguir sosteniendo.